Buenas noches, sean muy bienvenidos a un nuevo espacio de Hosteltour Televisión. Esta noche intentaremos ofrecer una aproximación a lo que nos deparará la temporada 2008, a tan solo unos meses de su inicio y casi a las puertas de la ITV de Berlín, que permitirá conocer de primera mano las previsiones del principal emisor para Baleares. Para ello, el programa reúne hoy a representantes de hoteleros y turoperadores tanto de los sectores tradicionales como del segmento online, junto a un economista de la Universitat de les Illes Balears. Antes de introducirnos en este interesante debate, conoceremos también cuáles son los compromisos turísticos de los principales partidos que en Baleares optan al Congreso de los Diputados. Los candidatos nos contarán en qué aspectos del ámbito turístico se comprometen a trabajar si consiguen finalmente representación parlamentaria el próximo 9 de marzo. Todo eso será en unos minutos, tras nuestro habitual repaso a la actualidad informativa. Comenzamos con esa actualidad que empieza a ofrecer las primeras cifras de 2008, aunque todavía las de 2007 y sus balances tienen presencia informativa. Enseguida se lo contamos. Y empezamos con las primeras cifras de 2008, tema en el que además podemos profundizar en nuestra tertulia de hoy. Buenas noches, Esther. Buenas noches, Manolo. Buenas noches a todos nuestros telespectadores. Pues sí, se trata de los datos del mes de enero y es que Balears fue el sexto destino nacional elegido por los turistas extranjeros en enero. Consiguió en torno al 5% de las llegadas. El saldo en el primer mes del año fue negativo, aún así, con casi un 2% menos de visitantes que en 2007. España recibió en enero casi 3 millones de turistas, con un ligero incremento cercano al 1% respecto al mismo mes de 2007. La comunidad más visitada fue Canarias, que concentró el 30% de las llegadas. Cataluña y la Comunidad de Madrid ocuparon el segundo y tercer puesto respectivamente. Por su parte, Baleares tuvo que conformarse con ser el sexto destino preferido por los visitantes extranjeros, recibiendo un total de 147.000 turistas. Según las cifras que maneja el Ministerio de Turismo, el volumen de llegadas al archipiélago fue inferior a enero de 2007 en casi un 2%. Sin embargo, el comportamiento de su principal mercado, el alemán, fue positivo, mientras que ocurrió al contrario en el caso británico. Y los puertos de Baleares recibieron en 2007 más de 1.200.000 cruceristas, alcanzando un nuevo récord para este segmento. El mayor crecimiento fue para el puerto de Mahó, que recibió casi un 50% más de cruceros. Según los datos de la Autoridad Portuaria de Baleares, los puertos de la comunidad recibieron en 2007 un total de 1.219.000 turistas de cruceros. Esto supone un crecimiento del 15% respecto al año anterior y los consagra entre los destinos más importantes en el Mediterráneo. El mayor crecimiento fue para el puerto de Mahó, que pasó de recibir la visita de 81 buques de crucero en 2006 a 120 en 2007 y más de 90.000 cruceristas. No obstante, Palma, por sus mejores condiciones, se mantuvo en la primera posición para la recepción de grandes barcos. Acogió a más de 1 millón de cruceristas que llegaron a bordo de 474 buques. La venta de viajes por Internet experimentará fuertes crecimientos en los próximos años. Así lo pone de manifiesto un estudio sobre comercio electrónico realizado por la consultora DBK. Asegura que el comercio electrónico representa más del 20% de las ventas de billetes de avión y el 15% para las cadenas hoteleras. El comercio electrónico de viajes facturó en 2007 en España un total de 5.200 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 40% respecto al año anterior. Dentro del sector de viajes, las aerolíneas ingresaron más de 2.000 millones de euros por este concepto, que superó una quinta parte de su facturación total. Por su parte, las agencias virtuales crecieron un 46% en 2007 y las cadenas hoteleras recaudaron por reservas a través de sus webs casi 1.000 millones de euros. Para los próximos años, el crecimiento seguirá siendo sustancial. Según el estudio publicado por DBK, en 2008 el comercio electrónico de viajes en España crecerá en torno a un 30% y en 2009 un 20%, alcanzando los 8 millones de euros.
La delegación de gobierno en Baleares tiene intención de establecer un sistema que compute el número de turistas a la hora de extraer la tasa de criminalidad de la comunidad. De este modo se reflejaría la diferencia entre la temporada alta, con 90 delitos por cada 100.000 habitantes, y los 50 que se producen en la temporada baja. La delegación del gobierno asegura que las listas de delitos se engrosan en parte con falsas denuncias que presentan los turistas para cobrar indemnizaciones o para recuperar parte del dinero invertido en sus vacaciones. Y cambiamos de tema hacia algo más positivo, porque Baleares recibió en 2007 más de 100.000 turistas que llegaron atraídos por su oferta de golf. El segmento registró un incremento superior al 3% respecto a 2006 y generó casi 170 millones de euros. Baleares cuenta ya con 25 campos de golf repartidos por su geografía, sobre todo en Mallorca, donde se encuentran 22 de ellos. Durante el año 2007 recibieron la visita de 110.780 aficionados al golf, lo que supuso un incremento del 3,2% respecto al año anterior. Cada visitante realizó un gasto medio diario de 160 euros, con un crecimiento también del 3%. Los ingresos totales generados por la práctica del golf en las islas alcanzaron los 176,77 millones de euros. Esto indica que superaron los de 2006 en casi 10 millones de euros, siendo cerca de un 6% más. Precisamente el golf fue el deporte elegido por Hosteltour el pasado fin de semana para celebrar un encuentro entre profesionales del sector. El primer torneo de golf Hosteltour se celebró el domingo en el campo de golf Malloris, en Llucmajor, con la participación de empresarios y directivos de grandes grupos nacionales e internacionales. El campo de golf Malloris concentró a un centenar de profesionales del sector turístico que aprovecharon una jornada distendida disfrutando del deporte verde. El certamen estuvo patrocinado por el grupo Globalia, Viva Hotels, Import Moca y Gráficas García, y escogió como modalidad de juego Stableford dobles mejor bola. La salida fue a la misma hora, a las 9 de la mañana para todos los jugadores, aunque desde diferentes hoyos. Tras el torneo se celebró un cóctel con los participantes, durante el que Hosteltour Televisión aprovechó para preguntarles sobre la importancia del golf para Mallorca. El golf para Mallorca es algo importantísimo porque desestacionaliza, viene gente de mucho dinero que se gasta aquí y deja dinero, y yo creo que cualquier cosa que se haga en Mallorca para poder desestacionalizar la temporada pues es muy positiva, ¿no? A ver si se hace de Mallorca lo mismo que se ha hecho en la Costa del Sol. La Costa del Sol la llaman la Costa del Golf, entonces a ver si conseguimos que haya muchos campos aquí en Mallorca y que todos los europeos vengan aquí. Valor añadido, sales a Europa, los turoperadores y los clientes que cogen su fin de semana para venir aquí buscan la alternativa del golf. Y con respecto a destinos y zonas de competencia, nuestro posicionamiento pasa por tener una variedad de campos de golf importante. Disponemos de una gran cantidad de campos de golf, no es suficiente en algunas zonas tiene más, como es la cercanía a Palma. La zona norte, por desgracia, solamente disponemos de un campo y medio, puesto que hay uno solamente de 9 hoyos, y sería cerca de la bahía de Alcudia. Y yo creo que es un turismo rentable porque es un turismo que gasta más dinero que el que tenemos habitualmente. Las cámaras de Hosteltour aprovecharon también para consultar a los participantes sobre su experiencia en este primer torneo de golf organizado por Hosteltour. Distendido, divertido, muy ameno. Hemos pasado una jornada estupenda con buenos amigos y colaboradores, y la verdad es que hemos disfrutado. Los resultados no lo sabemos, pero bueno, vamos a ver. Aunque sea este el primero, no decaiga y haya más todos los años. Una reunión como esta con compañeros del sector, turoperadores y gente que está relacionada con el turismo siempre es bienvenida. Y llegó el esperado momento de la entrega de premios, donde además de los trofeos, el torneo entregó varios premios de consolación para los no galardonados. Y esto es todo lo que queríamos contarles por hoy. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles, ya en plena ITV, Manolo. Así es, gracias Esther. Otra de las grandes citas para Baleares. En unos segundos conoceremos qué proponen los candidatos al Congreso de los Diputados para el turismo balear.
A 10 días de la celebración de las elecciones generales del 9 de marzo, Hosteltour Televisión ha querido ahondar en los programas de las principales candidaturas en busca de promesas y aspiraciones vinculadas al turismo. Por ello hemos cedido unos minutos de nuestro programa para que sean los propios candidatos quienes nos expliquen brevemente qué temas turísticos van a abordar en su previsible llegada al Congreso. Solamente el PSOE no ha encontrado un hueco para que su candidato participara en el reportaje que les ofrecemos a continuación. El domingo día 9 de marzo los partidos políticos se juegan el obtener la máxima representatividad en Congreso y Senado. Desde allí no cabe duda de que pueden hacer mucho por Baleares, por sus ciudadanos y por el empresariado. En materia turística, las principals competencias se encuentran transferides a les comunitats autònomes, aunque no totes. Bàsicament en el Congrés crec que hem d'anar en dues funcions. És a dir, per una part, que tots els criteris de promoció turística que se fan des del propi Ministeri contemplin la pluralitat dels distints models turístics que hi ha dins l'estat espanyol. Dir que, més que fer una promoció turística de turisme d'Espanya, s'ha de col·laborar directament en cadascuna de les comunitats autònomes que són més capdavanteres en turisme per fer elements promocionals diferenciats. Unitat per les Illes llevará entre sus reivindicaciones el pedir cuentas sobre el hecho de que otras comunidades como Baleares soporten con sus impuestos planes tan ambiciosos como el que se aborda en estos momentos en Andalucía. Piden sobre todo que se devuelva a Baleares lo que tributa para poner a punto sus zonas turísticas más explotadas. Ara, per exemple, hi ha un pla de restauració de la platja de Palma i s'haurien de posar en marxa ambiciosos plans de restauració de zones turístiques, les més antigues, que en algun cas poden quedar obsoletes. Crec que necessitem actuacions, platja de Palma, Magaluf, però zones que varen ser emblemàtiques com Calador, Cala Millor, necessiten una reconversió que no podem esperar que únicament se faci des del sector privat. Sant Pol llama a la atención sobre la necesidad de que el Estado reinvierta también en poner en valor el patrimonio cultural y en ayudar a los agricultores a sacar mayor partido al potencial turístico de la naturaleza y los oficios tradicionales. En el Partido Popular ponen el acento en la búsqueda de un turismo de calidad, capaz de extender la temporada y en el impulso a la remodelación de las zonas maduras, aunque también en otros muchos aspectos. También apostamos para que en Menorca se haga de una vez por todas un parador de turismo en Lazareto. Y también apostamos, pues, que es importante el tema de la cogestión aeroportuaria, entendida para ayudar y facilitar el que haya más vuelos y la gestión sea más ágil, porque es por donde entran, pues, nuestros turistas, nuestros clientes, que al final es lo que nos dan a nuestras islas, pues, nuestra riqueza y nuestro bienestar. Pero su principal apuesta pasa por reactivar la economía con rebajas fiscales. Y en el Partido Popular proponemos una reducción drástica, la mejor y más importante rebaja de impuestos que se ha hecho en la historia de España a nivel del impuesto a la renta a las personas físicas y también a nivel de las empresas, porque proponemos reducir un 5% el impuesto de sociedades. Es decir, la mayoría de países europeos tienen un impuesto de sociedades que está en torno a un 15%, 17%, en algunas un 12%. España pagamos muchos más impuestos de sociedades que nuestros competidores y empresas que están en Europa. Considera que así las empresas serán más competitivas y mejorará el poder adquisitivo de los clientes del mercado español. En Esquerra Unida els Verds abogan por un cambio en el modelo turístico. No cuestionamos el valor del turismo como motor económico, creemos que es nuestra principal industria y que hay que apostar por ella, pero no desde la depredación, que es un poco el modelo de haz dinero rápido, que vengan muchos turistas. Estamos hablando de cifras que oscilan entre 13 millones de turistas hasta 16. Quieren que los ingresos por turismo puedan repartirse entre toda la sociedad y que se revalorice el papel de los trabajadores. Esquerra Unida als Verds impulsará también la fiscalidad ecológica. El que la fiscalidad ecológica también esté presente es algo que puede parecer desde un punto de vista privado poco interesante, ¿no? O poco interesante para el interés privado, pero quien más contamina que pague por ello, porque sobre todo es una cuestión de mirada de futuro. Nos estamos jugando el modelo turístico si es a costa del paisaje, ¿no? Ramírez aclara que se trataría de un impuesto ecológico justo, que no solo gravaría a los hoteles. La misma prioridad por el cuidado del medio ambiente primaría también en la mejora del transporte público.
pequeño me gustaba construir edificios, mirarlos, pintarlos, sentirlos y disfrutar de ellos. Hoy en día sigo haciendo lo mismo. Calidad, tradición, diseño, tecnología. En Almacenes Fevenías miramos al futuro. Cuando quiero viajar realmente cómodo, tranquilo y en privado, siempre vuelo en clase business de Air Europa. Más tranquilo, más cómodo, más privado. Clase business de Air Europa. Los expertos economistas invitados a un reciente programa de Hostel Tour, en el que abordamos la coyuntura económica mundial, aseguraron que esta no tiene por qué afectar directamente al turismo. Se referían entonces a la recesión económica que amenaza con llegar desde Estados Unidos y que ya se está reflejando, por lo menos en el sector aeronáutico. Sobre la coyuntura turística, el principal riesgo es la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores, aunque esto no puede hacer olvidar que existen otras amenazas. Destinos competidores, con productos cada vez más potentes, junto a otros cambios en la demanda, podrían afectar a los resultados de turoperadores y hoteleros. En unos momentos lo veremos con representantes de ambos sectores empresariales. Esta noche nos acompaña Francisco Martínez, que es director de ventas de Iberostar Hotels and Resorts. Buenas noches, señor Martínez. Buenas noches. Gracias por su presencia esta noche aquí. Gracias. Contamos también con la asistencia de Eugenio Aguiló, que es catedrático de Economía Aplicada de la UIP. Buenas noches, señor Aguiló. Hola, buenas noches. Gracias también por su presencia. Jordi Cerdó, director de distribución B2C de la división online de TUI Travel. Buenas noches, señor Cerdó. Buenas noches. Gracias también por su presencia. Rafael Rosselló, director general de Jumbo Tours. Buenas noches, señor Rosselló. Buenas noches. Gracias también. Y también está con nosotros Fermín Carmona, que es director de marketing de hoteles online de Aga Travel. Buenas noches, señor Carmona. Buenas noches. Gracias también por esta su primera presencia en nuestro plató, en una tertulia en la que vamos a intentar profundizar un poquito en cuáles son las perspectivas de cara a esta casi inminente temporada de contratación, por lo menos de este 2008, y lo haremos por lo menos inicialmente con un vídeo que les hemos preparado. Cada temporada turística viene marcada por una circunstancia diferente. Si en las anteriores la fortaleza o debilidad de los competidores estuvo entre las principales preocupaciones, esta vez la coyuntura económica se revela como el mayor condicionante. En momentos difíciles resulta complicado prever cómo se comportarán los consumidores. También las relaciones entre hoteleros y turoperadores pueden verse afectadas por mayores presiones a las que se une el creciente poder del canal online. Son muchos además los parámetros con que se medirán los resultados, y es que aunque la cantidad de visitantes no se reduzca, los hoteleros anuncian que la rentabilidad lo hará de seguro. Esto afectará también a las condiciones de los trabajadores. Hostel Tour Televisión intentará analizar profundamente la situación para apuntar de la forma más certera posible cómo se presentará esta temporada 2008. Son muchas variables las que tendríamos que tener en cuenta. Nosotros hace ya casi 7 años que estamos haciendo este programa, siempre en febrero, más o menos casi un poco en los primeros programas de temporada queremos palpar un poco cuál puede ser la situación y nos encontramos con que cada año, cada vez febrero es más pronto respecto a esa contratación. Me imagino, señor Martínez, que del sector hotelero, pues eso es una realidad, una de las muchas realidades con las que se están encontrando, ¿no? Bueno, cierto, la verdad es que decía antes de entrar en la tertulia que me gustaría hacer las quinielas los lunes, que es más fácil que hacerlos entre semana, y evidentemente en febrero todavía no tenemos todos los factores de lo que va a ser la evolución de este verano. Hay una incertidumbre patente en todos los mercados, producto supongo de esto que se viene a llamar recesión económica o crisis, llámesele como se le llame. Está claro que el bolsillo del consumidor, la microeconomía, no la macroeconomía, se ve seriamente afectada por un problema claro de costes más altos, de IPC al alza, de paro pues en los últimos meses más importante, sobre todo en zonas como España, y de alguna manera pues esto disminuye las apetencias o el ritmo de compra habitual, ¿no? Entiendo que hay algunos aspectos más claros, otros más oscuros, y yo creo que hasta pasado Semana Santa y ya dentro del mes de abril no podremos conocer la realidad evidente de cómo se van a mover los mercados.
y todo ello pues con cierta prudencia, ¿no? Señor Aguiló, yo pensaba que la primera alusión a la situación económica iba a tardar un poquito más, pero bueno, el señor Martínez ya casi la ha lanzado directamente, ¿no? Su aportación esta noche aquí, principalmente desde esa perspectiva de análisis económico y de cara a esta temporada, ¿cuál podría ser? Bien, a mí me parece que la situación, aunque los economistas estamos para equivocarnos, pero la situación económica no es excesivamente optimista, esto está claro. Al margen del tema financiero mundial, se ha de decir que es evidente que tenemos una inflación superior a la Unión Europea, como se ha dicho últimamente, pero todavía es muy superior el diferencial de inflación si lo miramos de estos últimos años con respecto a nuestros clientes, Alemania y el Reino Unido. La situación de la libra esterlina es realmente preocupante en su importante devaluación durante todos estos últimos meses. Y además, si parece ser que en determinados ámbitos se habla de una especie de válvula que podría paliar los problemas, que es el turismo español, pues la verdad yo creo que el mundo sufre una crisis financiera, pero determinados países, y en concreto España, tiene una crisis real, una crisis de excesiva confianza en dos o tres variables económicas que están muy mal, construcción, consumo y competitividad exterior, que no creo que nos salven de la situación. He de decir que, porque esto ha de quedar claro, que Baleares no está tan mal como España, porque ni dependemos tanto de la construcción y nuestra competitividad exterior, gracias al turismo, vendemos turismo, lo que España no puede vender en otras cosas. Pero bueno, nosotros dependemos de los de fuera. Es bueno que no estemos tan mal como la economía española, pero también es cierto que dependiendo de Reino Unido, Alemania y en segundo plano y en un segundo nivel de España, pues no se puede decir que la situación sea muy optimista. Pero en fin, se trata de equivocarse, a ver si es verdad. Podremos entrar a analizar esos mercados a lo largo de la tertulia. Señor Cerdo, normalmente siempre el contrapunto suele ser el .com a esa perspectiva por parte hotelera, incluso de contratación de turoperadores tradicionales. No sé si comparte esa afirmación en este momento. Yo creo que los cambios que ha habido en los últimos 5 o 6 años pues hacen que hayamos perdido en la posición de prever lo que va a ser, cómo va a ser la temporada. ¿Qué ocurre? Que antes mirabas 5 o 6 turoperadores, mirabas la capacidad aérea, mirabas las tendencias comparadas con el año anterior y pum, dabas casi en el clavo con lo que iba a ocurrir en la temporada. A fecha de hoy lo que nos encontramos es que esos turoperadores siguen ahí, han ido creciendo pero de una manera muy estable, y nos encontramos con todo lo que ha ocurrido en el .com, las nuevas tecnologías y la manera de acceder del propio cliente a los productos. Esto hace que hayamos ganado en poder de reacción y los hoteleros tienen cada vez más mecanismos para, en un momento dado, dejando aparte la contratación que pueden haber hecho hace un año o hace 6 meses, pues poder reaccionar a todas las situaciones que se vayan encontrando. Quiero decir que en este caso, que efectivamente es extraordinariamente complicado en este momento pues decir cómo va a afectar todas estas variables económicas a la temporada, pero sí entiendo que en general, el hotelero ha decidido que quiere un equilibrio, previamente lo estamos hablando antes de la tertulia, y ha decidido que quiere un equilibrio en la manera de distribuir sus camas. Y este equilibrio hace que le permita reaccionar pues tanto en positivo, frenar ciertas ventas, acceder a otros canales de distribución, y esto creo que es extraordinariamente positivo. Y en general en Baleares, el punto de madurez que tiene el propio hotelero hace que esté al frente de todos estos cambios y maximizar estas oportunidades que en su momento se veían como amenazas. Señor Rosselló, también en su caso con una trayectoria de la operación tradicional a otra un poco más basada también en la tecnología, ¿no? Puede tener también una visión un poco más amplia de cuál es lo que se ha dicho son unas realidades, unas verdades que no tienen discusión. ¿Qué se podría aportar a esto? El profesor hablaba de la libra. Yo creo que en este momento uno de nuestros principales mercados, que es el británico, se ha dicho, el británico y el alemán lo desconozco, pero sí, ya en noviembre pasado, cuando estuvimos en Londres, la Feria de Londres, ya salió un anuncio que el tema de las hipotecas afectaría entre unas 150 y 200 libras por familia.
no era positivo para nosotros en este momento. En aquel momento no era positivo. Hoy, aparte de que seguimos con el mismo problema de las hipotecas, se ha añadido la devaluación de la libra o, si se quiere de otra manera, la revalorización del euro. ¿Qué nos lleva en sí? Hoy por hoy estamos como a un 15% de diferencial con respecto a la pasada temporada. Damos menos poder adquisitivo al turista británico para que nos visite. ¿Cómo nos visita el turista británico? Y a lo mejor no es todo el quid de la cuestión. Nos visita por un transporte, y este transporte desconozco la fluctuación que ha tenido en cuanto a subida. La subida de los precios en España del año pasado para este año no ha sido mucho, es de un 3,5, un 5 y un máximo de un 6%. Si esto le añadimos las 200 libras, si esto le añadimos el 15% de devaluación, pongamos una interrogante y vamos a ver lo que nos da a decir el mercado británico. El mercado alemán, como está en la libra, está dentro del euro, posiblemente se vea menos afectado, pero como el profesor apuntaba, si la cosa no va bien para muchos, evidentemente nos afectará a nuestra economía lo que es la temporada. Las ventas hasta hoy, que yo sepa, están potencialmente por encima del año pasado. Siempre hablo en el tema online, los turoperadores tradicionales lo desconozco. ¿En qué factor afectan a Mallorca y al resto de España? La temporada de Canarias es un exponente, no ha sido buena. No ha sido buena en cuanto a ocupación y ha sido también poco buena, digamos casi mala, en cuanto a la recaudación, al precio que se ha obtenido por medio de cliente. ¿Qué nos pasará a Mallorca? Si Canarias es un espejo para vernos mañana, yo creo que andamos. Yo creo que el número de clientes del año pasado lo volveremos a tener este año y la incógnita es más beneficio, menos beneficio. Vamos a intentar despejarlo con una segunda ronda. En este caso, señor Carmona, también desde la perspectiva de contratación de hoteles online, Exacto. que es también importante en este caso, ¿cuál sería? Bueno, según han comentado los compañeros, pues bueno, es desde luego innegable que nos encontramos ante una desaceleración económica a nivel europeo, a nivel mundial, muy particularmente y más marcado a nivel español. Yo creo que esto principalmente afectará en el modo de búsqueda y adquisición por parte del cliente, ¿no? Y por esto estamos hablando, ya decían que bueno, pues no quieren echar la quiniela en febrero, estamos hablando de muchísima antelación, y uno de los criterios principales que hay que tener en cuenta, y sobre todo con el auge que están teniendo las .com, es la capacidad de reacción del hotelero y la capacidad de decisión del cliente, ¿no? Se acorta muchísimo más el periodo de compra o el booking window, y bueno, estamos ante una mayor incertidumbre, ¿no? También hay que tener muy en cuenta, y hablaba nuestro compañero de Canarias, que el cliente, bueno, teniendo en cuenta que España no deja de ser en su mayoría también un destino vacacional, y Baleares muy en particular, también hay que tener muy en cuenta el tema climático, ¿no? El cliente espera muchísimo más tiempo antes de realizar su compra, ¿no? Y principalmente yo creo que esto afectará, y todo el tema económico afectará en el patrón de búsqueda y adquisición del cliente. Yo creo que ese es el dato. Muy bien, después de esta primera visión un poco heterogénea, ¿no? Porque hemos tocado muchos puntos, vamos a intentar quizás centrar un poco el tema, y por despejar el primero en el caso económico, señor Aguiló, ya alguna aportación por parte, sobre todo del señor Rosselló, de una diferencia entre los distintos mercados. Si pudiera hacer una disección de los tres mercados principales, británico, alemán y español, de su situación económica, y cómo podría repercutir en la contratación o en el retraso en la contratación si se diera quizás el menos malo de todos los casos. Bueno, yo creo que el menos malo de todos los casos, en principio, es el turismo alemán, porque, bueno, el turismo británico, bueno, él lo ha explicado muy bien, y el turismo español, yo veo que la situación es muy preocupante, porque efectivamente el aumento del paro, el tema de la reducción necesaria del consumo va a afectar esta reducción necesaria a determinados tipos de bienes duraderos, como son electrodomésticos, coches, etcétera, y indudablemente y en gran parte también al tema de los viajes. En consecuencia, veo dos mercados, inglés y español, muy débiles. Dos economías que desde el punto de vista nuestro son débiles, entiéndase lo de Inglaterra como débil,
y lo único que supongo que los expertos deben ver de una forma u otra es que se supone que el mercado alemán pues va a seguir respondiendo como el año pasado, o va a responder como el año pasado. En consecuencia, aunque la agilidad de todos los sistemas de intermediación pues va a actuar, como han explicado muy bien, sobre todo para los que no entendemos, pues supongo que lo único que va a hacer es reducir los ingresos, efectivamente, intentar que los hoteles se vuelvan a llenar en lo que se pueda, pero evidentemente toda agilidad, no siempre, pero casi siempre, supone agilidad en reducir precios, ya digo, no siempre, pero en muchos casos para atraer más demanda, lo cual no parece tampoco que por esta vía los ingresos vayan a aumentar. Yo diría esto, no, pero bueno, sí, aquí querían aclarar. Si llevamos eso a la parte hotelera. Yo quería decir algo respecto al mercado británico. La verdad es que ahora mismo los británicos no saben cómo están y lo voy a explicar, es muy fácil. Las fusiones de grandes turoperadores están produciendo más confusión, si cabe todavía, a la incertidumbre que decíamos antes. Porque sus sistemas informáticos tienen todavía que integrarse y que la suma de un MyTravel, Thomas Cook o de un First Choice con Thomson todavía no se ha producido. Está claro que de alguna manera pues faltan los instrumentos como había antes, tipo informe Nielsen, que te venía a decir la temperatura como estaba mensualmente cada X tiempo. Esto ahora ha salido un informe similar de otra consultora que todavía está por consolidar. Entonces realmente los grandes turoperadores sobre todo están intentando aclararse en consolidar cifras de sus respectivos canales de venta. Por otra parte, el sector online, aquí hay una buena representación de ellos, pues tiene lógicamente una tendencia al alza porque es realmente lo que está subiendo, pero la suma absolutamente de visitantes británicos es muy similar a la de otros años. Entiendo que esto va más o menos a seguir en esa línea siempre y cuando pues el poder adquisitivo de la libra no sea tan rotundo y este verano no se vea tan afectado por ello. El caso del mercado alemán posiblemente esté en ese ritmo parecido al de otros años. Hay que considerar que aquí en Mallorca hemos recuperado el mercado alemán después de los nefastos años que todos conocemos, y el mercado español pues sigue siendo un poco la incógnita de siempre, porque aquí el español acostumbrado a comprar tarde, mal y nunca, pues hasta que no hace la declaración de Hacienda y no ve que le vienen los niños de vacaciones, pues no empiezan a pensar en vacaciones. Y posiblemente hayamos visto estos últimos años la mayoría de los representantes del sector hotelero y de las agencias de turoperadores que Mallorca tiene más pasajeros que nunca, más visitantes, que no significa más turistas, más clientes de hotel. Estancias más cortas, luego costes también más altos. El tema de la rentabilidad que decía Rafael es evidente. Hay un problema gravísimo de rentabilidad. Los hoteles no son rentables como lo eran antes. Sí, señor. Yo quisiera ahondar un poco en el tema, en la misma trayectoria, y es que se ha expuesto el dinamismo que tiene el sistema online. Para mañana podemos variar enorme el costo de venta, o sea, el precio de venta, hacer acuerdos específicos, por desgracia siempre a la baja, con los hoteleros, consolidar más ocupación en los aviones, etcétera, etcétera. Esto nos permite, o hasta la fecha se ha demostrado, que ser muy técnico en el online no quiere decir que la aciertes. ¿Por qué? Porque en una semana puede variar. Que ahora las online, las low cost asiduas a Mallorca, 3-4, mañana les pasa por rebajar 5 euros el precio del billete, del return, pues ya tenemos una salida a nuestro problema, a este 15% más al aumento del precio del hotel. Es decir, que yo no sería pesimista en este momento, porque ventas se han consolidado muchas.
Es verdad que se han consolidado con los early bookings, que son palabras técnicas que todos ya conocemos, otros tipos de descuentos 7×6, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una buena venta hasta el momento. Es verdad que el mes de febrero ha sido buena solamente para unos ciertos tour operadores online. Otros que se llaman el Dynamic Packaging ha sido menos porque han visto frenadas sus posibilidades por la diferencia de la libra. Dicho esto, y como dije en la anterior intervención, yo creo que tendremos visitantes, los mismos del año pasado, porque en verano no podremos hacer venir más turistas. ¿Cuándo los tenemos que hacer venir? Será en junio, en mayo, septiembre, octubre, porque julio y agosto teóricamente tenemos las capacidades llenas. Entonces, tendrá que ser alargar la temporada. Alargar la temporada, yo creo que hay mucho que discutir sobre este punto, no siempre como se ha hablado de la desestacionalización, etcétera, etcétera, hacer más acuerdos directamente con las compañías de aviación. En la Costa Brava han conseguido cosas impresionantes las compañías de low cost, lo están consiguiendo en el aeropuerto de Valencia. Yo creo que estamos obligados, nuestros políticos y nosotros mismos, a demandar alguna nueva línea que podamos alargar las temporadas de Mallorca. Será beneficioso para todos. Señor Ramona, quería hacer una aportación, ¿no? Bueno, sí, en el escenario en el que nos estamos moviendo hoy o que estamos tratando de analizar, ¿no? Yo considero que lo primero que hay que analizar es qué segmento sería el que se vería afectado en mayor medida, ¿no? Estamos hablando del segmento de poder adquisitivo medio y bajo, ¿no? Baleares, en este caso en particular, pues bueno, no deja de considerarse como un destino preferente para este tipo de segmento, ¿no? También considero que, bueno, este tipo de desaceleración que estamos sufriendo ahora va a beneficiar en cierta medida a los visitantes a nivel nacional, ¿no? En detrimento, desde luego, de otros destinos más exóticos, ¿no? Se va a considerar España como un destino primero para el mercado nacional, un destino doméstico más a tener en cuenta, y luego, bueno, en referencia a la fluctuación de la libra, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que bueno, es también una fluctuación en toda la zona euro, ¿no? Simplemente a nivel nacional, con lo cual no creo que vaya a haber un detrimento muy notable en el mercado inglés. En cuanto a Dynamic Packaging que estaban tratando y bueno, incrementos de CBCs o aerolíneas de bajo coste, es palpable, ya lo hemos visto en la temporada pasada, que bueno, el tema del paquete pues empieza a disminuir a favor de la reserva individual, ¿no? Y siempre vuelvo a remarcar variación de la forma de búsqueda y adquisición del cliente, ¿no? Va a haber que esperar más hasta última hora, y ahí entra mucho en juego la capacidad de los hoteleros españoles en cuanto a decisión de precio, ofertas y cómo intentar hacer más atractivo su producto ante una demanda que está reaccionando de una forma notablemente diferente a años vista, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es un esfuerzo, desde luego a nivel institucional, ¿no? Y a nivel formativo, para ayudar al hotelero español, sobre todo al mercado vacacional, que bueno, va pues un poco a la cola, ¿no? de otros destinos, ¿no? Veas Estados Unidos. Sí, Martín estaba asintiendo. No, yo entiendo que hay que hacer el esfuerzo lógico. La verdad es que desde el punto de vista hotelero, yo soy un representante del sector, no represento a todo el sector, pero entiendo que las inquietudes son comunes a todos. Estamos en un destino, Mallorca, que lamentablemente el invierno no se mueve, como decíamos antes. Estamos en época electoral, habría que decirle a los partidos políticos, a todos, que se pongan las pilas, que se pongan de acuerdo, que consigan que la política turística no sea objeto de discusión, que sea un poco como la política exterior, que tiene que tener un consenso claro, que Mallorca se convierta en un destino en invierno pues para lo que se pretende con este inserso internacional que parece ser que está apoyado por la Comunidad Europea, que se consiga que el norte de la isla pues tenga algún campo de golf, y no creo que sea un pecado pedir esto,
que haya pues infraestructura deportiva que no existe, un centro de alto rendimiento que tampoco existe en Mallorca y podríamos beneficiarnos de ello. Va a aparecer la carta a los Reyes Magos más que la carta a los políticos. Que ese Palacio de Congresos atraiga un festival de cine que tampoco existe, que haya unos festivales de música para un destino de prestigio como es Mallorca. Yo creo que hay un montón de cosas que podemos Iniciativas pedir. hay muchas, y de hecho antes de esta tertulia, en el espacio que habitualmente dedicamos a la entrevista, pues en esta ocasión lo hemos dedicado para que los candidatos al Congreso expongan cuáles son sus aportaciones al sector turístico. Tendrán la oportunidad de verlo porque ustedes al estar aquí dentro no lo han podido ver, pero está en la emisión, pues sí. De todas formas, yo quería volver a un tema que ha apuntado antes señor Martínez, respecto a lo que puede suponer la concentración de grandes turoperadores, y así le doy la palabra al señor Cerdo. Nosotros mismos en nuestro diario digital, hace no mucho, sacamos una noticia. La fusión de los grandes turoperadores provoca la caída de la capacidad en España, que destinos de corto recorrido verán afectados durante la próxima temporada estival debido a la disminución de la capacidad de grandes turoperadores, incluso con alguna declaración, en este caso del jefe de operaciones de la Oficina de Cooperación de Travel Trading Group. Ha dicho que las fusiones entre TUI y First Choice y MyTravel con Thomas Cook genera menos variedad y cantidad en la oferta de paquetes para las familias que decidan salir para este verano. Entonces, es una realidad que todos los destinos que tienen fuerza, los low cost, las líneas de bajo coste, los grandes turoperadores se van retirando. O sea, es el peligro y riesgo de esta historia. Quiero decir, entiendo que para el negocio online y para nosotros nos puede resultar interesante las frecuencias de vuelos de bajo coste, pero respecto a la competencia del turoperador tradicional charter, se van retirando de Ibiza, además, se van me imagino retirando que era uno de los pocos, se van retirando de Benidorm, y es un riesgo para todos aquellos que operan básicamente además, con turoperación la competencia entre turoperadores era uno de los pocos refugios donde el hotelero podía en un momento dado agarrarse a la hora de negociar, ¿no? Y bueno, yo personalmente creo que hay que mirar mercado por mercado. Sin lugar a dudas, cuando hay cambio, pues hay incertidumbre, y la dificultad que tenemos en este momento es que estos cambios pues han ocurrido recientemente, y yo personalmente, desde un punto de vista ya no solo desde B2C, sino de venta cliente final, sino desde una visión, digamos, más general, creo que lo que se generan son precisamente oportunidades. A mí la fusión que puede haber entre Thomas Cook y MyTravel o Fair Choice con TUI, sin lugar a dudas, un gran negocio para nosotros. No. Lo que tenemos que ver es qué está ocurriendo en estas empresas. Es decir, si creemos que estos dos monstruos iban a sobrevivir manteniendo algo que no es sostenible porque hay un cambio en la industria que no permite que sobreviva, pues nos estamos equivocando. La realidad es de que estos dos monstruos tienen que mantener la parte que sea rentable, y la realidad es que se están creciendo de una manera sostenida, pero están creciendo de una manera extraordinaria en otras áreas. O sea que estas empresas están haciendo una apuesta importante por ser un canal de distribución mucho más abierto precisamente para los hoteleros. Y ahí es donde precisamente se generan las oportunidades para destinos que unos serán más maduros, otros serán menos maduros. Antes hablábamos de Canarias. Canarias tiene una temporada difícil porque el camino o la autopista que tiene para llegar hasta Canarias es más complicada que Mallorca. Mallorca tiene una situación de bonanza con todas las líneas de bajo coste, pero como apuntabas tú, Rafael, aunque la situación sea buena, hay que estar atentos a qué es lo que ocurre en otros sitios y seguir apretando para que esta situación se mantenga en el tiempo. Antes hablábamos pues de mercado, principalmente de los tres grandes mercados que tenemos pues en España. A mí España sigue teniendo una estacionalidad importante como mercado emisor, pero estamos viendo una evolución extraordinaria de gente que está viajando cada vez más a través de estos canales diferentes. Nosotros el crecimiento que estamos teniendo de mercado español para viajar dentro de España es fantástico. Y es un mercado que si efectivamente la situación económica no le permite viajar en larga distancia, se quedará dentro de España. O sea que al final las cosas que perjudican a unos acaban beneficiando a otros, y sigo viendo oportunidades en todo el mercado. El mercado alemán quizás es el que, dentro de estos tres mercados,
sea en el menos maduro en la parte de distribución online. El poder de toda la distribución de agencias de viajes y toda la distribución de tour operadores sigue siendo extraordinariamente fuerte, aunque ya están en la tendencia pues hacia otros mercados. Si quieres, Jordi, al hilo de este margen de mantenimiento que estabas diciendo tú al frente de estas, o frente a estas fusiones, te voy a dar una cifra que publicamos nosotros a principios de año. Los mayoristas han recortado en total alrededor de 1,25 millones de vacaciones en los destinos de sol y playa. La división británica de Thomas Cook ha anunciado una reducción de un 23% de capacidad. Los datos de First Choice Reino Unido para el verano de 2008 apuntan que las vacaciones hacia destinos de corto recorrido han disminuido un 9% su capacidad y los recortes de TUI Reino Unido de un 30%. Pero esto no viene dado por las fusiones, no nos confundamos. Viene dado por lo que hemos hablado previamente, viene dado por la rentabilidad. La rentabilidad es la que ha marcado que efectivamente en este momento no haya diferenciación. Un tour operador que no cuida y no evoluciona. No tiene una situación de tener productos diferenciados a la hora de hacer este paquete, no puede competir con una low cost que se vaya a una de las marcas que venden a cliente final y haga su propio paquete. No hay posición. Entonces, en este sentido, se reduce, pero al final se acaban especializando. Y ya está en nuestro lado, y creo que en este caso, pues Iberostar es un excelente ejemplo de las colaboraciones que estáis teniendo con ciertos tour operadores para hacer productos diferenciados. Porque es que si no están diferenciados, no es competitivo, y si no es competitivo, igual nos podemos engañar a corto plazo, pero a largo plazo acabaría muriendo. De todas maneras, yo quiero decir una cosa, perdonar que vuelva un poco más generalista. Ojalá pudiera meterme en detalles como los que están dentro del sector, ¿no? Pero, quiero decir, estamos en una situación de manual mala y en diferentes contextos geográficos, ¿no? Quiero decir, podríamos decir, pero Baleares es un destino refugio y ahí terminamos el programa, ¿no? Ya estamos contentos. Baleares en muchas cosas es un destino refugio. Pero claro, tú estás hablando de un mercado español. Yo no sé si el que antes venía a Baleares irá a Benidorm. Tú dices, la gente al extranjero, el español no va mucho en verano al extranjero. Pues vas a decir, no irá al extranjero y vendrá a Mallorca. Pues tampoco lo sé. Igual no viene a Mallorca y va a Benidorm. Quiero decir que todo esto es muy complicado. Y la idea clara es que hoy el mercado español, por tal como está la economía española, pues está en una situación de debilidad. Es verdad, todo esto, es verdad que se están dando fenómenos, pero ya no son tan coyunturales. El fenómeno de que los españoles vienen más a lo largo del año. Es verdad que Baleares está disminuyendo la estacionalidad turística, no la hotelera. La estacionalidad hotelera está aumentando, pero la estacionalidad turística está disminuyendo. No mucho, pero está disminuyendo. Quiero decir, no hemos de mezclar, qué va a pasar la temporada próxima con fenómenos, y qué más razón tiene él de todo lo que ha dicho de los productos que se han de ofrecer, pero esto ya es un tema de competitividad a medio plazo del que me gustaría hablar en otro programa, ¿no? Podríamos hablar y es fundamental. Quiero decir que cuidado, ¿no? Que yo creo que dar visiones optimistas, porque las hemos de dar, pues a veces es importante, ¿no? Pero que no mejorará la cosa porque seamos optimistas. El optimismo retrasa las cosas 3 o 4 meses, no más. Yo quería decir, hay realmente un poco una situación, los mercados disciplinados como el mercado alemán, que por carácter y temperamento pues funcionan de otra manera diferente al mercado británico, incluso el español, no son muy activos en el negocio online, todavía no lo son. Y las agencias pues tienen un poco la obligación de producir para ciertos turoperadores unas cifras que de alguna manera les reporte pues unos márgenes, ¿no? Eso es algo universal, pero en el caso de Alemania es más evidente, ¿no? Hay que decir que los hoteleros en general, hasta hace unos años, preocupados un poco por el tema del nivel de servicio y calidad, que es lógico, estaban obligados a lanzar un poco ofertas pues para que la demanda se activara, ¿no? Muchas de estas ventas que está produciéndose ahora, que decía Rafael, hasta el mes de marzo son producto de estos descuentos por compra anticipada, que a partir del 1 de abril veremos qué ocurre cuando acabe ese periodo de descuentos, ¿no? Ahí es donde la realidad la podremos ver mejor. Entre tanto, nosotros, desde el sector hotelero, no tenemos más remedio
que entrar también a preocuparnos del precio a cómo se venden nuestros hoteles. Y esto es algo absolutamente necesario si queremos conseguir una mínima rentabilidad y unos procesos de producción pues con cierta lógica. El precio al que se venden los hoteles cada vez es, lo estamos comentando antes, cada vez es más transparente, cada vez el hotelero tiene más poder en a qué precio se venden sus propias camas y precio de venta final al público, no el precio de la intermediación. Y esto es, una vez más, un punto que el hotelero ha ganado en esta situación. Antes, un año antes de la temporada, pues había que poner unos precios y esos precios se imprimían en unos folletos y de ahí hacia abajo estático. Podían ir todo lo que quisiesen, pero hacia arriba no. Hoy en día esto pues vuelve a haber un equilibrio, que es al final lo que el hotelero acaba buscando. Con la salvedad, Jordi, perdona, sí, sí. Imaginabas o calculabas sobre un IPC y poco más. Ahora resulta que, claro, la materia prima, los cereales, los costes fijos suben por encima, y me lo puede confirmar el profesor Aguiló, por encima del IPC o por encima de un 10%, luego está en índices galopantes. Es difícil controlar este tema de costes, por eso necesitamos al menos controlar los ingresos. ¿Qué tiempos aquellos para los directores comerciales, señor Martínez? Bueno, no tanto. A raíz de puntualizaciones muy puntuales, yo, el ser optimista, repito siempre, dentro del mercado británico, que es lo que realmente conozco bastante bien, soy optimista y pesimista a la vez, pero en este momento un poco más optimista, en el sentido de que la turoperación en Inglaterra va variando. Ha habido 40 años, digamos 35 años de turoperación tradicional, y en 5 años la low cost y los online han revolucionado el mundo. Este año ha empezado un nuevo sistema de turoperador en Inglaterra, es decir, el turoperador tradicional, el online, y ahora cada esquina, cada tienda de cada esquina es turoperador. El año pasado esta ley no existía, este año una nueva implantación, una nueva modalidad. Cualquiera puede coger una cama viniendo, si no valen las marcas comerciales, viniendo de aquí, viniendo de aquí o viniendo de allí, coge esta cama que está, digamos, respaldada por, y coge una plaza de avión y allí te la componga. Le juntan las dos y ya ha hecho un paquete. Esto permite que uno... y hemos hablado de rentabilidad, que no es lo mismo vender mucho y ganar mucho. Esto está en economía muchas veces reñido, pero de hecho yo siento que hay un mercado dinámico y este mercado no se parará. Por lo tanto, tengo que pensar que seguiremos subsistiendo, más o menos, pero que tendremos un cliente, unas estancias. Estas estancias darán más o menos margen comercial, pero el cliente lo tendremos. Bueno, no. Sí, yo quería lanzar... Pues, sí, quería aportar a mi compañero, pues bueno, que realmente, y también hablando del mercado alemán, que bueno, es mucho más rígido, como comentabais, poco a poco va cambiando, los turoperadores se están fusionando y poco a poco tienen que ir adaptándose y lanzando nuevos productos, ¿no? Todo va relacionado sobre todo con la transparencia del precio final de venta, que es lo que exige el cliente, es decir, todos estos cambios que se están produciendo pues van relacionados con las exigencias del cliente, ¿no? En España, gracias a Dios, pues bueno, tenemos la ventaja, ¿no? Por el nivel de desarrollo de país que estamos hablando, de diferenciarnos todavía frente a otro tipo de destinos emergentes como los que está surgiendo, ¿no? Yo creo que tenemos que aprovechar esa ventaja que tenemos, ¿no? Y bueno, pues marcar la diferencia frente a estos países. A medio o largo plazo, pues bueno, ya sería tratarlo en otro programa, ¿no? Pero bueno, a día de hoy yo desde luego no sería muy pesimista, simplemente pues bueno, habría que hacer un sobreesfuerzo. Está cambiando la comercialización en España, vamos muy detrás del mercado americano, pero también Internet avanza 10 veces más rápido que hace 5 años, ¿no? Entonces yo creo que el secreto y la solución está desde luego en hacer un sobreesfuerzo en dirigir nuestro producto al precio adecuado al que el cliente está dispuesto a pagar. ¿Y al cliente final? Y al cliente final, exacto, simplemente al cliente final.
sí quería hacer un lanzamiento, también no nos queda demasiado tiempo, pero bueno, una comparativa. Estamos hablando de mercados emisores, pero sí quería hacer quizás un poco, también es pronto, pero de destinos competencia, ¿no? Es decir, estamos hablando quizás de Canarias, hemos hablado, el señor Aguiló ha lanzado otras zonas de la península, pero alejando un poco más la visión, pero centrándonos desde luego en la zona mediterránea, que es la que más en teoría nos tiene que preocupar, ¿no? Más allá de lo que pueda ser Caribe en un momento dado. Dentro del Mediterráneo, destinos en los que quizás el euro sí juegue un papel importante y la seguridad también. ¿Cuál puede ser un poco esa perspectiva? Y en el caso de Iberostar, con presencia en muchos de ellos. Los países donde tenemos presencia en el arco del Mediterráneo oriental, en el norte de África, que no están afectados, digamos, porque no son zona euro, pues se benefician en mayor medida pues de la fortaleza del euro. Está claro que otras áreas, estoy hablando del caso de Túnez o Marruecos, claramente beneficiados. Turquía, mientras en el Kurdistán no se monte el lío que se está montando y no repercuta en las costas mediterráneas, que eso podría ser un factor de rebote a favor del destino España nuevamente como destino de refugio. Hay que decir que Egipto vuelve a estar desde el año pasado funcionando muy bien y lo hemos visto en Milán esta semana pasada, pues la turoperación italiana, lo fuerte que está allí. El hecho de que el euro esté hoy a 1,50 respecto al dólar pues provoca que Caribe sea apetecible y lógicamente pues para mucha gente es el momento ideal de buscar esas vacaciones que no han disfrutado nunca en Caribe. ¿Influye en ese área el petróleo? El coste del petróleo, que está al alza, hay que decir que va compensado también con la fortaleza del euro, ¿no? Y bueno, puede que los británicos lo sufran más, pero en general la gente viaja a Caribe incluso cuando hay tornados, o sea, cuando no apetece estar en el Caribe, porque es realmente precio tan económico que es casi equiparable a Canarias. Y bueno, ante una dicotomía pues Fuerteventura, Tenerife, Punta Cana, Cancún, pues mucha gente prefiere pagar 200 euros más y estar en Creo que Francisco apunta en una buena dirección. Nunca se tiene que perder de vista una zona, hasta Ibiza es competidor, somos todos competidores en sí. Evidentemente la fortaleza del euro permite estas vacaciones especiales, hasta ya incluso a familias desplazarse a 9 horas de viaje. No lo harán muy a menudo porque la distancia es larga, pero sí que apetece. Yo vengo ahora de Argentina, 3 semanas en Argentina, y la cantidad de turismo que hay es impresionante. Los vuelos, 100% de ocupación. Quiere decir algo, la gente, no habrá dinero. Primero hay unas preferencias, creo que las vacaciones en el Reino Unido hoy están por el punto 5, punto 6, si me apura un poco el punto 7, quiere decir que han despegado, se han ido muy lejos, pero sin embargo siempre se encuentra un momentito para tener una vacación. Desde el punto de vista Desde el punto de vista digamos, de turoperación, creo que la dificultad más importante que tenemos es de cambiar en un momento en que las cosas para todos los integrantes del mundo del turismo van bien, hay crecimiento, las cosas se están alcanzando en la mayoría de empresas los objetivos marcados, y cambiar en este entorno es siempre extraordinariamente complicado. Y todos estos aspectos que exponíais hace un momento hacen que tengamos que estar atentos y que tengamos que estar preparados para no esperar a que las cosas ocurran para realizar cambios. Lo que está claro es de que la turoperación cada vez más va a ir a buscar estos destinos que a lo mejor todavía tienen la posibilidad de adaptar el producto perfectamente a las necesidades de esta diferenciación que están buscando para poder sobrevivir. Y mientras esto ocurre y mientras los turoperadores van tomando estas decisiones que van a llegar y están ya en ese camino, nosotros ir buscando pues esta manera de poder competir y seguir estando liderando. Que estos destinos con menos experiencia en el sector, pero quizás más arraigados o con más arraigo aquí en Europa y quizás en Baleares, estos destinos en comparación pues son más ágiles en ese movimiento, en esa adaptación a
a las nuevas demandas o no? Yo personalmente creo que más ágiles en este momento no, lo que tienen muchísimas más oportunidades, porque efectivamente lo tienen ahí todo por hacer. Y quizás más necesidad Entonces también. llega el turoperador y puede dictar exactamente y dirigir exactamente a las necesidades de cómo ese turoperador se quiere diferenciar para sus propios clientes. Más por iniciativa del turoperador que del propio hotelero de la zona. Pero claro, las posibilidades están ahí. A mí lo que me gusta ver es que precisamente en Mallorca y con diferentes turoperadores del grupo, como muchos hoteleros se están adaptando a esta situación y están entendiendo que tienen que hacer una adaptación con ciertos clientes, con ciertos turoperadores, para poder diferenciar y que en el folleto sigan teniendo estas oportunidades. El resto tiene que agarrarse a todas estas situaciones que están ocurriendo en el mercado, de las oportunidades que se generan en el online, y elegir un poco cuál es su canal de distribución. Señor Aguiló, respecto a estos destinos competencia y cómo juega el diferencial económico en estos casos, incluso en algunas situaciones con posibles devaluaciones a tal efecto, la agilidad es mucho mayor, ¿no? Yo creo que tampoco desde este punto de vista la situación y si como en fin, todos esperamos que no ocurra nada malo en materia de conflictos, etcétera, pues como el año pasado puede haber un crecimiento importante de la competencia, lo cual en principio pues se suma a lo que hemos dicho hasta ahora. Claro que aquí sí que ya hablar de competitividad a corto plazo es un problema que cada año pues se desplaza un poco hacia un lado o hacia otro. Aquí sí que conviene resaltar ya más el tema a medio y largo plazo de qué podemos nosotros ofrecer, qué no pueden ofrecer otros sitios, ¿no? Y ya pensando en cosas más de diferenciación, de desestacionalización. Esto que aunque tenga un producto extremadamente frágil, hay que decirlo, el caso de Ibiza, que aunque es un producto frágil, porque es el producto diversión, el producto ocio, etcétera, no va a poder ofrecer muchos sitios competidores del Mediterráneo. Y bueno, y esta es su gran baza competitiva en estos momentos de Ibiza, ya digo, dentro de una fragilidad de ofrecer un producto que puede fallar, ¿no? Y esto es lo que hemos de buscar nosotros para una competitividad a medio y largo plazo, ¿no? Teniendo siempre en cuenta que va a pasar este año y no parece que sea un año que vaya a ser bueno porque los competidores tengan una situación peor que el año pasado, sino todo lo contrario. De todas formas, si le parece, señor Aguiló, nos quedamos con su primera frase, o casi de las primeras que ha dicho: los economistas estamos para equivocarnos. Claro. Respecto a esta última intervención. Estamos prácticamente fuera de tiempo, señor Rosselló, si quiere hacer una... No, simplemente dentro del pesimismo y el optimismo hay una frase muy simple que dice: entre el correr y el andar está el paso regular. Y yo creo que esto hoy, en la semana que viene nos vemos en Berlín. De allí sacamos cada año más conclusiones, o empezamos a ver conclusiones. Como Francisco ha dicho, cada día es más difícil hacer la quiniela con antelación. Por lo tanto, vamos a esperar un poco y en la próxima reunión tomamos más nuevas conclusiones. Pues allí mismo estaremos, y también de Berlín, lógicamente, traeremos nuestras noticias y nuestro programa, lógicamente, para evaluar un poco cómo va ese mercado alemán. Señor Aguiló, si le parece, nos quedamos con ese mensaje ahí en medio, ¿no? Un poco entre optimista y pesimista, y con esperanzas de que no acierte mucho en esa visión. Muchas gracias por su presencia esta noche aquí a ustedes. Gracias también a ustedes al otro lado por su atención. Esperamos que les haya resultado interesante este debate. Esperamos contar de nuevo con ustedes aquí la próxima semana, como siempre, en Hostel Tour Televisión, los miércoles a las 10 menos cuarto. Gracias y hasta entonces, buenas noches.